Reporte 100. Está con nosotros Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia, y para platicar, como siempre, de temas muy interesantes. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juan Carlos. Espero que lo hayas pasado bien en tus vacaciones. Me desconecté completamente, que hasta me perdí del chisme de estos militares norteamericanos que supuestamente confesaron sobre ovnis, sí, y que le provocaron al señor M un éxtasis indescriptible. Sí, se me hizo muy curioso que habría estado genial haber tocado el tema la semana pasada, que curiosamente el miércoles pasado aquí con Katy platicamos acerca de cómo es que la comunicación de la ciencia tiene que hacerse de cierta manera, porque no basta con dar los datos. La gente empieza a malinterpretar los datos, hay que hacer procesos de acompañamiento de un artículo que publicaron en Eslovenia un par de psicólogos. Y el día siguiente, el jueves en la mañana que me levanto, tenía miles de mensajes, bueno, no miles, pero varios mensajes de personas que me estaban preguntando sobre los ovnis y todo este relajo que se armó la semana pasada al respecto. Entonces vamos a platicar ahorita un poquito de eso. No era el tema original, pero... Pues de una vez, ahorita le entramos de una vez. A ver, ¿qué pasó en el Congreso de los Estados Unidos? Sí, se hizo una audiencia con el Congreso, que es una práctica común en Estados Unidos, donde personas que están dentro del Congreso preguntan a personas especialistas sobre algún tema relevante para Estados Unidos, para el pueblo de Estados Unidos. Entonces, se hizo una audiencia con, en particular, 3 personas que pertenecían a ramas militares de Estados Unidos, que estaban como alarmas, o sea, ellos habían levantado, digamos, una alerta sobre prácticas al interior de los militares, de las agencias militares, sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados. Y ojo, estoy diciendo objetos voladores no identificados, que no necesariamente quiere decir extraterrestres. Puede tratarse de fenómenos atmosféricos, de asteroides, drones, naves experimentales, toda clase de, ahora sí, fenómenos, que de hecho así es como les llaman en Estados Unidos, los fenómenos aéreos no identificados. Entonces, dentro de las audiencias, me llamó mucho la atención que lo que se estaba buscando era transparentar los avistamientos. El Congreso estaba pidiendo como información a estas 3 personas porque al interior de las agencias que tienen pilotos o personas que manejan aeronaves, está mal visto que reporten cualquier cosa rara que vean en el cielo. Y era algo que se comentaba dentro de las audiencias, que pilotos o personas que pilotean vuelos comerciales no tienen miedo de reportar objetos que ven, luces que ven en el cielo, dentro de las rutas comerciales, porque dicen, pues me van a tachar de loco y me puedo perder mi trabajo como piloto aviador comercial. Y no es solo algo que pasa dentro de las aerolíneas comerciales, sino también dentro de áreas militares. Entonces, lo que se estaba diciendo es que es un fenómeno tan común el observar objetos voladores no identificados, que pues esto ya debería de ser el problema de alguna agencia gubernamental. O sea, es un fenómeno que debería estarse estudiando, y de hecho la persona que afirmó, que causó, digamos, todo el lío con una de las preguntas, dijo que si esto se trataba de naves experimentales o de naves aéreas construidas por Estados Unidos o por alguna otra nación, esto era un tema de seguridad nacional, y de no ser así, si se trata en efecto de algo extraterrestre, pues es un tema para la ciencia. Entonces se tiene que estudiar, digamos, desde estas 2 perspectivas, pero es necesario que haya como rendición de cuentas y transparencia en estos avistamientos para empezar a tomar las medidas adecuadas. Entonces, lo que causó revuelo en redes y en todas partes fue que una congresista le hace una pregunta muy específica a uno de estos 3 exmilitares, que le pregunta si se han recuperado restos de alguna de las naves y si en estos restos había habido restos humanos y para no decir extraterrestre, fue claro que se hizo ahí una pausa, o restos no humanos, fue la pregunta que se le hizo a la persona. Y como las audiencias son bajo juramento, se tienen que responder las preguntas de forma muy precisa, también para no perjurar, o sea, para no estar echando mentiras al Congreso. Entonces, la persona a la que se le hizo la pregunta, pues respondió sí, ha habido restos humanos que se han recuperado y restos no humanos. Entonces, esta afirmación fue lo que causó el revuelo, la locura en internet la semana pasada, porque
la mayoría de la gente lo interpretó esto como que se trataba en efecto de extraterrestres. Pero la pregunta que estaba haciendo a todo el mundo que me pregunta es si tienen mascotas. O sea, una mascota es un ente no humano. Es un resto no humano. Es un ente no humano que vive en nuestra casa y que ahí está. Incluso tenemos fotografías de entes no humanos en naves espaciales que se probaron al principio de la... ¿Y no se le ocurrió a la congresista repreguntar y decir a qué restos no humanos se refiere, señor militar? No, porque las respuestas que se estaban dando eran de carácter como muy secreto, porque se decía sí se han recuperado, pero no puedo discutir esto de forma pública, se los paso después. Entonces el hecho que hubiera capas de secreto, digamos, encima de estas respuestas, de alguna forma como que desviaban un poco la atención del tema importante, que se trata, yo podría decir que de naves experimentales donde se están poniendo pues animalitos de prueba, me imagino, para ver cómo es que reaccionan a las velocidades, a las aceleraciones de estas naves, porque se dijo que los movimientos de las naves son movimientos poco comunes, o sea que hacen vueltas muy, muy abruptas, y una vuelta abrupta de 90 grados, que creo que era lo que describían, genera aceleraciones grandes que no siempre se va a poder soportar por el cuerpo de un ser vivo. Entonces, claramente se están haciendo experimentos con naves y se me ocurrieron toda clase de escenarios todavía más futuristas y locos, donde se hacen quizás híbridos de células biológicas con cosas cibernéticas. O sea, podemos especular toda clase de cosas fabricadas dentro de la Tierra que nada tienen que ver con extraterrestres, pero que se malinterpretaron pues durante la semana pasada. Y creo que es importante recordar una frase que le he estado repitiendo mucho a la gente esta semana, estos días, en las pláticas que hemos estado dando, donde Carl Sagan decía una frase que es muy válida en este momento. Decía: afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Entonces, esta afirmación de vida extraterrestre pues necesita evidencia extraordinaria, porque es una afirmación extraordinaria. Entonces, no podemos nada más quedarnos con un testimonio de tercera mano, porque ni siquiera fue un testigo directo de estos. Me dijeron, mis superiores me dijeron que habían pasado estas cosas. Entonces, eso no cuenta como evidencia formal desde el punto de vista científico. Puede ser, sí, interesante preguntar y cuestionarlo de forma anecdótica, pero no cuenta como una afirmación que pueda ser, digamos, tomada por la ciencia, por gente que pues estudiemos esto de forma seria, como real. Entonces, pues eso fue lo que pasó la semana pasada, y curiosamente justo después del día que platicamos acerca de cómo es que el mero dato por sí solo no es suficiente, sino que hay que hacer pues aclarado el asunto. Sí. No le va a gustar al señor M tu aclaración. No, señor Maussan. Sí, Jaime Maussan, de hecho, fue muy curioso porque entrevistaron a Pepe Franco, que es un investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, en varios medios, me tocó verlo, y aunque daba unas respuestas muy, muy sensatas, el doctor Franco, justo después ponían a Jaime Maussan desacreditando el método científico, porque claramente la ciencia necesita evidencia. Y bueno, la evidencia no es suficiente para afirmar que se trata de extraterrestres, pero pues el señor M ahí estaba queriendo hacer su quincena, yo creo, con esta noticia que pues me imagino le da pues visibilidad, ¿no? Dentro de es que el pensamiento mágico de la Edad Media está muy padre, pues. Sí, y de hecho me gustó mucho porque salieron varios informaciones, infografías sobre cómo está este asunto del fenómeno OVNI. Verás qué curioso. Había un mapa de mundial de avistamientos que me encantó el mapa ese, porque reportan los avistamientos en todo el mundo, donde ha habido desde hace como, no sé, un par de décadas, me imagino. No recuerdo exactamente la fecha. Y la mayoría están localizados en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. O sea, el mundo anglosajón en particular, como que tiene esta cosa con los extraterrestres que, si preguntamos, pues se puede interpretar como una leyenda local anglosajona de importancia, porque en el resto del mundo no se ve la frecuencia. O sea, no se aparecen en Europa, ni en México, ni en América Latina. Hay muy poquitos reportes en comparación con lo que se ve en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que es notablemente mayor. Entonces es como si, él decía en los comentarios, como si se tratara de una leyenda local más que de un fenómeno que ocurre. Entonces,
pues sería como preguntar dónde se aparece la Llorona, ¿no? O sea, pues claramente vamos a tener México como el país de referencia probablemente, pero pues no va a aparecer en el resto del mundo. Entonces es un caso similar con lo que ocurrió ahora y nos vas a platicar, Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia, de la superluna y el almanaque del granjero en Estados Unidos, que le da nombres raros a las lunas del año. Sí, curiosamente, hablando de estos fenómenos que empíricos que después se convierten como en conocimiento popular, el día de ayer tuvimos una luna llena muy bonita, en la 1 de agosto. Vamos a tener 2 lunas este mes, la próxima va a ser a finales del mes, alrededor del día 28 de agosto. Entonces, cuando tenemos 2 lunas dentro de un mes, a la segunda luna se le llama la luna azul. Lo que me llama mucho la atención es que muchas personas esperan ver la luna de color azul, pero este es un nombre que nace del almanaque del granjero, que es una publicación estadounidense que tiene cerca de 200 años. De hecho, hay 2 libros, el viejo almanaque del granjero y el nuevo almanaque del granjero, que pues le dan los nombres a las lunas para llevar control de los sembradíos. A la luna de abril, por ejemplo, le llaman la luna rosa, la de octubre la luna de sangre, la luna azul, luna de gusano, luna de nieve, etcétera. Entonces, estos nombres son simplemente nombres que se tenían desde antes que llegaran los colonos europeos a Estados Unidos y que se quedaron dentro del imaginario popular de Estados Unidos, y que ahora, gracias al internet, se está popularizando en el resto del mundo. Entonces, el hecho de que vayamos a tener estas 2 lunas es un fenómeno astronómico interesante que tiene que ver con los ciclos de la luna. La luna tarda un mes, más o menos 28 días en darle la vuelta a la Tierra, pero en casos como agosto, que nos está cayendo la luna llena el 1 de agosto, pues claramente tenemos unos cuantos días extras dentro del mes para que haya otra luna llena ahí metida. Entonces, el almanaque del granjero es una de estas publicaciones que tiene un montón de folclore y leyendas astronómicas y sobre el clima. Incluso intenta hacer predicciones hasta 6 años en el futuro, siendo que el clima en realidad solo lo puedes predecir hasta una semana, 7 días hacia adelante. Entonces, es muy interesante cómo es que esto de conocimiento popular se fue escribiendo dentro de este librito que se publica anualmente en Estados Unidos, y que le da estos nombres raros, curiosos a la luna, que pues este mes vamos a tener 2 lunas y en particular 2 superlunas, que quiere decir que van a estar particularmente cerca de la Tierra las lunas llenas que vamos a ver. Entonces se van a ver un poquito más grande, que no es perceptible a simple vista, pero pues si alguien las mide, que sepa que no están fallando los instrumentos. Entonces, Alfredo Manríquez Rangel, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, un saludo. Mira, tengo un mensaje aquí, sí, con respecto a lo que comentaste. Dice Joan, el revuelo fue que esa persona que confirmó la existencia de restos no humanos ya había dicho en una entrevista a un medio internacional confirmando que eran extraterrestres, solo que ante el Congreso les llamó restos no humanos, dice Joan. Exacto. Entonces, Alfredo, ¿no crees en la vida extraterrestre?, te pregunta Víctor. Sí, creo que hay vida extraterrestre, ojo, creo, pero no tenemos evidencia todavía de su existencia, y como científico tengo que guiarme por la evidencia, pero seguramente hay, nada más que todavía no tenemos la evidencia de su existencia. Te dice Jesús Contreras, Alfredo, no aceptas lo que no entiendes, por eso no le das la razón de negar el fenómeno. Ok, esa es una opinión. Respecto al tema con Alfredo, recuerden que la NASA también aceptó que hay fenómenos aéreos no identificados que no han podido ser explicados, dice el doctor Corona. A veces es cierto que hay cosas que no podemos explicar, pero si no las podemos explicar no significa que podemos saltar a conclusiones extraordinarias, diría Carl Sagan. O sea que tu invitado no cree que pueda haber vida en otros planetas, en este infinito universo, dice Luz Carpio. Ya respondí eso. Sí debe de haber por ahí, sí, pero no tenemos la evidencia. Sí, bueno, son mensajes de la audiencia esta mañana. Muchas gracias por los mensajes. Gracias, Alfredo. Nos vemos, Juan Carlos. ¿Cómo te seguimos en redes? Como AstroAlfredo, @AstroAlfredo en Facebook, Twitter, bueno, en Facebook, X e Instagram, aunque pues ahí los espero. Reporte 100.